Vamos a, el día de hoy, trabajar lo que es comprensión de lectura, la inferencia. Muy buenos días con todos, bienvenidos a Unidemia. Un gusto, un placer de reunirnos después de un pequeño breve descanso, unos días de repente de semana, descanso de nuestras actividades, pero me imagino que en el caso de usted, las actividades escolares en la semana son arduas. Pero recuerda que todo a largo plazo, todo a largo plazo tiene un resultado. Muy bien, cuando hablamos de comprensión de lectura, hay un nivel, digamos, que ya nosotros estamos abordando, que es la inferencia. Recuerda que los niveles de lectura es, primero, el nivel básico, se podría decir que es el nivel literal, donde la información está dentro del texto. Luego tenemos el nivel inferencial, que ya es un nivel superior, ya se asume que ya hemos superado con facilidad nosotros lo que es la ubicación del tema, el título, la idea principal. Y si, bueno, o estamos en el proceso de superarlo de manera adecuada, pero en este caso el nivel inferencial ya viene a ser el nivel analítico. Entonces, en este caso es un nivel superior. ¿Qué es la inferencia, profesor? Inferir es obtener una conclusión. Yo durante todo el proceso de mi desarrollo personal, ¿no? Profesional, etcétera, yo infiero constantemente. Es más, te comento, tu cerebro está diseñado para preservar tu organismo, tu cuerpo. Por lo tanto, el cerebro va tomando decisiones en función al entorno, en función a la información que le brinda el sujeto, en función a lo que observa, en función a todo lo que llega a él lo procesa y toma decisiones o acciones en ese caso. Y eso se permite, o esto se logra gracias a que el cerebro tiene esa capacidad, ¿no? Esa capacidad. La inferencia es un proceso regular, o sea, a diario lo hacemos. Y es tan natural muchas veces que no nos damos cuenta que lo realizamos. Por ejemplo, si tu papá te dice que el día de hoy por la tarde vas a ir al centro comercial o te va a llevar de repente a la playa, a caminar, te va a llevar al parque, etc., tú automáticamente, tu cerebro recibe esa información, la procesa y se prepara, ¿no? Se prepara. En ese momento tu cerebro va a depender a dónde va a ir y te va a mandar información, ideas de lo que tú vas a, en este caso, utilizar. Y para tomar estas ideas, de repente sales a la ventana, ¿no? O ves por tu ventana cómo está probablemente el clima más tarde, porque ya, por si ahorita, por ejemplo, el cielo está nublado, hay una temperatura baja, entonces, de hecho, que vas a tomar una decisión, que en este caso sería, ya, en este caso sería, lógicamente, que es abrigarte, ¿no? La conclusión es que si vas a salir a la calle, viendo este clima, vas a abrigarte. Muy bien, Almendra, sí, no te preocupes, estamos haciendo una pequeña introducción, estamos en la diapositiva, en la primera diapositiva, ¿ya? Yo, por motivos de fuerza mayor, en este momento no enciendo la cámara porque la cobertura del internet está un poco baja. Me salió el anuncio de conexión inestable. Asumo que en el transcurso de la clase puede mejorar esta conexión y voy a poder encender la cámara para poder trabajar con regularidad, como siempre lo hacemos. ¿De acuerdo? Pero para evitar que se corte el Zoom, porque esta semana ha habido cortes, no sé si te ha ocurrido a ti, pero más de una oportunidad se ha cortado el Zoom más de una ocasión durante la semana en las clases regulares. Así que evitando este inconveniente, voy a mantener la cámara inactiva por un momento, o un momento más, ¿no? De repente en el segundo bloque ya estamos con la cámara al 100% y no tenemos este problema. Si alguien tiene un problema de conexión o algún inconveniente, por favor me escriben en el chat para ver la manera de cómo podemos solucionar. Listo, la lectura entonces es la capacidad de entender un texto escrito. ¿Ya? Eso hay que tenerlo claro, la lectura es un proceso.
Inferir es obtener información, ojo, escúchame bien, que no está dentro de la lectura. Ojo, presta atención. Son conclusiones, son ideas que no están en el texto, que no están escritas en el texto, pero que tú puedes obtener en base a lo que vas leyendo, en base a lo que vas descubriendo dentro de la información del texto. Mejor dicho, si yo te digo que todos los seres humanos son racionales, yo puedo tener la siguiente conclusión. Si los seres humanos son racionales, entonces el hombre, en general, o sea, el ser humano, es inteligente. Pues. ¿Por qué? Porque se asume que mientras mayor racionalidad tenga el hombre, ¿no? Se podría considerar que es un ser más inteligente, ¿no? Es el ser más inteligente de las especies, de los seres vivos del planeta. Bueno, eso está en tela de juicio, ¿no? Hay muchas conclusiones que podemos sacar de algunas acciones del hombre. Pero ese es otro punto. Profesor, otro ejemplo. Si yo veo que mi vecino compra 20 panes en la panadería, ¿qué puedo inferir? ¿Qué puedo inferir? ¿Que en su casa viven pocas personas o viven muchas personas? A ver, ayúdame en el chat. A ver, lo repito. Si mi vecino compra, ¿ya? Si mi vecino compra 20 panes digamos, en la panadería, la pregunta es, mi vecino, repito, mi vecino, escúchame bien, mi vecino, en casa, ¿tiene pocas personas o tiene muchas personas? ¿Qué puede inferir? Muy bien, muchas personas, muy bien Almendra, muy bien Dafne, que han comenzado activas la mañana. Eso es lo que yo necesito, que ustedes participen para yo poderlos guiar, conducir. Claro que sí, pues si veo que mi vecino compra 20 panes en la mañana, yo puedo inferir que en su casa viven muchas personas, ¿no? Profesor, pero esa inferencia puede ser falsa. De repente su vecino le gusta comprar bastante pan. O son 5 personas, ¿no? O son 4 personas y cada uno come 5 panes, ¿no? O son 2 personas y cada uno come 10 panes. Bueno, esas inferencias no pueden ser, en este caso, falsas, ya son presupuestos o son ideas, conclusiones que probables o posibles, pero recuerda que hay dos tipos de inferencias, y ahora sí vamos al material. Seguimos avanzando. Bienvenidos a Unidemia. Listo. Primero, vamos a enfatizar qué es leer, ¿ya? Y se entiende por leer qué es la capacidad de entender un texto escrito. O sea, leer, ¿ya? Es la capacidad que yo tengo de entender un texto escrito. Es una capacidad que todos tenemos, todos los seres humanos. Pero saber leer, ahí la situación cambia. Saber leer es identificar ideas. Saber leer ya tiene, digamos, un mayor nivel de jerarquía, una habilidad mayor. Así que hay que tener en cuenta que leer y saber leer es distinto. Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían la lectura. Leer es también relacionar, criticar, superar ideas expresadas. No implica aceptar tácitamente cualquier proposición, o sea, cualquier idea del autor, pero exige que el que va a criticar o ofrecer otra alternativa, una comprensión cabal de lo que está valorando o cuestionando. Yo siempre he dicho, si tú quieres opinar, jóvenes, a ver, escúchenme acá, por favor, ustedes que están formándose, ustedes son el futuro de nuestro país. Si yo quiero opinar de algo, yo tengo que saber, tengo que tener información, la información es poder. Entonces, yo no puedo tener en cuenta que una opinión es más fuerte que un hecho o que un estudio. Tengo que entender que la opinión es frágil. Entonces, si yo quiero opinar, tengo que tener una base de conocimiento mínima. Pero si yo quiero, en este caso, contrarrestar mi idea, contradecir, mejor dicho, o mostrar una idea diferente a lo que me están brindando, yo tengo que manejar, si es posible, hechos o estudios que me avalen mi punto de vista. ¿Por qué, profesor? Porque les explico rapidísimo. Es importante, recuerda, es importante, ya, en este caso, a ver, no activen el audio, por favor.
Es importante en este caso, repito, que mientras yo tengo mayor información, ¿ya? Yo puedo manejar, digamos, o en este caso, yo puedo utilizar o ser más preciso al momento de explicar un tema o contradecir un tema. Mejor dicho, leer es relacionar, criticar, superar ideas, pero no implica que yo voy a aceptar todo lo que me dicen, ¿ya? No va a implicar que yo acepto todo lo que me dicen. Ya, tener en cuenta esto, por favor. Y también hay que ver, ¿no? Hay que ver mm, con necesidad, con urgencia, creo yo. Si yo me atrevo a criticar o contradecir una idea del texto, yo tengo que tener una fuente. ¿Qué significa? Tengo que tener la comprensión total del tema y ver el tema desde diferentes puntos de vista. Por eso dice, si yo quiero tener otro punto de vista distinto a lo que el autor me brinda o la información que me brindan, yo tengo que, de todas maneras, tener una comprensión cabal. Y cuando digo comprensión cabal, profesor, ¿qué es comprensión cabal? Porque es la pregunta que me va a realizar el alumno. Comprensión cabal significa que has logrado comprender con, digamos, mucha facilidad el texto y manejas toda la información. ¿Ya? Comprensión cabal se podría considerar que yo tengo la información del texto, he logrado procesar la información del texto, la he logrado entender y puedo explicarlo con mis palabras, ¿ya? Puedo explicarlo con mis palabras, ¿ya? ¿Qué más? Comprensión cabal también significa, en este caso, que yo podría responder cualquier tipo de pregunta del texto. Es más, puedo replantear la información del texto, ¿ya? Entonces, es importante, reitero, ¿ya? Decir que al querer decir he comprendido el texto o ya comprendí, significa que yo lo puedo explicar con mis palabras y contestar cualquier interrogante. Eso es comprensión cabal. ¿Qué es una comprensión de texto? La comprensión tal y como se concibe actualmente es un proceso en el que el lector elabora el significado de la interacción, ¿no? Con el texto. Este es un concepto de Anderson y Pearson del 84, del siglo pasado, estamos en el siglo XXI. Este concepto ya está desfasado. ¿Por qué, profesor? Porque un concepto actualizado tiene que tener mínimo 5 años, ¿ya? O sea, mínimo 5, o sea, bueno, máximo 5 años digamos, de vigencia, ¿no? Con la fecha actual. O sea, decir que un concepto es actual sería, ¿qué cosa? Un concepto que se ha creado entre los años 2015 hacia adelante. Este concepto es básico, es una base de los conceptos de lo que es comprensión como tal, pero pertenece al siglo anterior. Profesor, entonces si yo hago un trabajo y quiero citar, quiero mencionar una fuente, ¿debo tener ese margen de 5 años? Claro, es necesario. En un trabajo ya se pide que tener la diferencia máxima de 5 años a la fecha actual, ¿no? Para que decir que ese concepto está actualizado. 5 años es bastante. Es preferible de repente 1 año o 2 como máximo. Bueno, la comprensión del lector llega durante la lectura y deriva experiencias acumuladas, las cuales entran en juego a medida que codifica las palabras, los párrafos, las ideas del autor. Entonces, la comprensión de lectura implica varios aspectos, o sea, no es simplemente, bueno, no, yo leí algo y si yo doy mi opinión, no, una opinión no es una comprensión. Una opinión es un criterio personal que puede estar en medida de lo que solo lograste comprender y de repente hay algo que todavía no, digamos, tienes claro, no has puntualizado. Profesor, como conclusión hasta ahorita, leer y comprender, leer y lectura no es lo mismo. Leer y comprender no es lo mismo, no son niveles distintos. Ya, leer es identificar ideas, saber leer es poder identificar las ideas y jerarquizarlas, saber cuál es la principal, cuáles son las secundarias. Y la comprensión en general, como se concibe en la actualidad, es la interacción que tienes con el texto y el lograr poder, en este caso, responder, plantear, reordenar la información de la lectura con tus palabras. Dice acá, ¿qué son las inferencias?
En el lenguaje cotidiano utilizamos el término inferencia para referir a afirmaciones no explícitas. Eso de acá, escucha bien, no explícito, que se entienden en una determinada realidad. En los ejercicios de comprensión de lectura de manera análoga, o sea, parecido, similar, hacemos uso de este término para referir información que el lector pueda completar a partir de lo explícitamente expresado en el texto, pero que es necesariamente implícito. Profesor, no entiendo. Muy bien. Una inferencia en el texto se va a enfocar en este aspecto. El autor nos brinda ideas en el texto, 5, 6, 7, 8, no lo sé. Pero el autor de esas ideas te sugiere muchas veces ideas que tú puedes llegar a través de la lectura. Profesor, ¿cómo es eso? Son conclusiones que yo llego de lo que voy leyendo. O sea, hay información en el texto que es explícita, que está escrita en la lectura, y hay información que tú extraes de lo que lees, que no está en la lectura, pero está relacionada al texto. Por ejemplo, si yo te digo la oración, ¿no? Digamos, todos los fines de semana, José salía de viaje con su familia, ¿no? Todos los fines de semana José salía de viaje con su familia. Entonces, ¿yo qué puedo inferir de esa oración? ¿Yo qué puedo inferir? A ver, ¿yo qué conclusión puedo llegar, chicos? A ver, ¿qué conclusión pueden llegar ustedes? Si digo que todos los fines de semana José sale de viaje con su familia, ¿qué conclusiones podría llegar usted? A ver, vamos, a ver, el chat está activo. Si, repito, digo, José todos los fines de semana sale con su familia, ¿qué puedes inferir? ¿Ah? ¿Qué puedes inferir? ¿De acuerdo? Repito, si yo digo que José todos los fines de semana sale con su familia, ¿qué puedes inferir? A ver, reitero, si digo José todos los fines de semana sale con su familia, ¿qué puedes inferir? A ver. Muy bien. Almendra dice que se van a pasear. Claro, yo puedo inferir, dice José, todos los fines de semana sale con su familia. No, en ningún momento hemos dicho que salen de paseo, pero es una inferencia, muy bien, Almendra, que todos los fines de semana se van a pasear. O sea, que José sale a pasear con su familia los fines de semana. Sería la inferencia de Almendra. Muy bien. ¿Qué más puede inferir? ¿Hay unión o no hay unión familiar en ese grupo? A ver, si todos los fines de semana salen a pasear con una familia, dime, ¿hay unión o no hay unión familiar? ¿Qué dicen? ¿Comparten tiempo de calidad entre ellos o no comparten tiempo de calidad? Claro, hay unión familiar, comparten tiempo de calidad, correcto. Profesor, ¿qué es tiempo de calidad? ¿A qué se refiere con eso? Donde ellos comparten actividades en común, ¿ya? Hay una unión familiar, hay tiempo de calidad, ¿no? Es una familia unida. ¿Qué más puedo inferir? Mira, yendo inferencias más profundas, ¿no? Yo puedo inferir que en este caso que sus padres de José, los abuelos, a toda la familia, se organiza de tal manera que el fin de semana no tienen actividades laborales, ¿ya? Laborales, o sea, cuando dice José y su familia, cuando digo familia puede ser papás, abuelos, primos, tíos, o sea, pero detrás de esto debe haber una organización de que todos, ¿no? En este caso, los fines de semana no tienen actividades laborales. ¿Por qué? Porque ya es una frecuencia, es una actividad que es frecuente, que salen constantemente. ¿Ves? En ningún momento te mencioné nada de lo que te estoy diciendo. Solamente te dije que José todos los fines de semana sale con su familia. No te dije que iban a pasear, no te dije que son unidos, no te dije que comparten tiempo, no te dije que se organizan. O sea, en ningún momento mencioné eso. ¿Te das cuenta que esos son inferencias? Entonces, una inferencia es una conclusión. De lo que el texto me dice, yo puedo extraer conclusiones. Ya, eso es inferir. Tipo de inferencias. Muy bien, ahora sí, seguimos avanzando para llegar a la práctica que te gusta. El primer tipo es la deducción. Ya, es la deducción. Algunos consideran que es la inferencia más segura, por lo tanto, es la que utiliza la ciencia. Es la inferencia desde las causas hacia los efectos. ¿Qué significa eso? Del universal hacia lo particular. Consiste que debemos partir en afirmaciones generales,
y luego derivar conclusiones particulares, ¿no? Y eso dice que nos va a dar información más segura. Profesor, no entiendo. A ver, te explico. Cuando digo, ¿no?, de una conclusión general, extraer una conclusión particular, ¿qué significa? O sea, ir de lo general a lo particular, de lo universal a lo particular. Por ejemplo, si te digo lo siguiente, todos los hombres son fieles, esa es una conclusión general, porque digo que todos los hombres son fieles, y cuando digo hombres equivale a que tanto a mujeres como varones. Pero también se puede interpretar, si yo te digo, todos los varones son fieles, acá la situación cambia. Tú puedes decir entonces, en este caso, Piero Mogollón, que es varón, es fiel, tu papá es fiel, el profesor Darwin es fiel, ¿no? El profesor, en este caso José, es fiel, ¿no? Tu abuelito es fiel, tu hermanito que recién ha nacido es fiel. ¿Por qué? Porque he dicho que todos los varones son fieles. De una conclusión general yo tengo conclusiones particulares, ¿te das cuenta? Esa es la deducción. La inducción recorre el camino inverso. Toda ciencia moderna está basada en la inducción o recopilación de casos que explican una teoría. Este tipo de inferencia, sin embargo, endeble, solo permite extraer conclusiones. Este es el caso que utilizan, por ejemplo, los médicos. Cuando tú vas al consultorio, cuando vas al consultorio del médico, bueno, ahorita incluso te atienden virtualmente, ¿no? Supongamos vas al consultorio, el médico, el doctor te pregunta, te dice, a ver, disculpe, a ver, joven, señorita, ¿cuáles son sus síntomas? ¿Qué es lo que tiene usted? ¿A qué se ve su visita? No, doctor, bueno, yo tengo, usted comienza, ¿no? Tengo dolor de cabeza, tengo malestar estomacal, ¿no? Y va comenzando usted a mencionar. El doctor, ¿qué hace? Hace una inducción de la información particular que usted le ha brindado, él obtiene una conclusión y le dice de repente la enfermedad. Actualmente, como el síntoma de fiebre es un síntoma, digamos, de alerta, de alarma por la situación que se vive a nivel nacional, el doctor ya, por los síntomas que tiene, puede inducir e incluso se puede equivocar. Hay médicos que por la sintomatología incluso confunden la enfermedad. Por eso a veces el médico te dice, toma esto 3 días y en 3 días usted sigue, ¿no?, presentando estos síntomas, tiene que regresar para reevaluarlo o hacerle otros exámenes, ¿no? Eso, ¿qué significa? Que en este caso, por los síntomas que usted tiene, que pueden ser muy generales, no puede tiene que hacer un examen mucho más profundo, ¿no? Análisis, etc. Entonces, la inducción es de ideas particulares, obtengo una idea general, ¿ya? Eso sería lo que es inducir, ¿ok? ¿Cómo se pregunta en una comprensión de texto? Se pregunta de la siguiente forma: el texto se deduce, el texto se corrige, el texto se infiere, el texto se concluye, el texto se desprende. Cuando tú ves uno de estos tipos de preguntas, de algunos de estos casos, tú tienes que tener algo bien claro, ¿no? Algo bien claro. Lo primero que tendrías que hacer es que lo que vas a marcar como respuesta no debe estar dentro de la lectura de forma explícita. O sea, no puedes marcar una alternativa que sea una idea del texto. Ten bastante cuidado, por favor. ¿Ya? Los alumnos se confunden cuando le dicen marca la inferencia del texto y marcan normalmente, ¿qué marcan? Lo que está dentro de la lectura, y ahí hay que tener bastante cuidado. ¿Ya? No podemos marcar aquello que esté en la lectura cuando es una inferencia. Debemos marcar conclusiones que yo llego en base a lo que voy leyendo. Muy bien, listo, vamos a continuar el día de hoy y vamos a proceder en este caso a resolver el texto número 1. Preguntas sobre inferencias. A ver, preguntas sobre inferencias. ¿Alguna duda? A ver, voy a hacer un último ejemplo. A mí me agrada mucho explicar inferencias porque nosotros lo hacemos todos los días. O sea, inferimos constantemente, ¿eh? Nuestro cerebro tiene esa capacidad, es increíble. A veces lo hace tan natural que no te das cuenta, ¿no? Si me voy a una confitería con mis sobrinos, y mi sobrino siempre pide, ¿no? Siempre pide chocolates. ¿Yo qué puedo inferir? ¿Yo qué puedo inferir? Solamente te estoy diciendo lo siguiente, ¿eh? Me voy
siempre a una confitería, o sea, una bodega, mejor dicho, donde venden dulces, y mi sobrino siempre pide chocolate. ¿Qué puedes inferir ahí? A ver, ¿qué puedes inferir? Vamos, te escucho. O comparte conmigo. Claro, pues muy bien, Andrea Rosales, muy bien, Almendra, muy bien, Daphne. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Vamos, sumen ahí, vamos. Sumen sus ideas. Quiero ver si está claro el concepto de inferencia. Si yo me voy a una confitería, una bodega, si me voy, y mi sobrino siempre pide chocolate, una inferencia que en ningún momento te lo estoy diciendo, es lo que me dicen tus compañeros, que a mi sobrino le gusta el chocolate. Si él siempre pide chocolate, yo puedo inferir que le gusta el chocolate. ¿De acuerdo? Eso debo tenerlo muy claro. ¿Por qué? Porque es necesario saber que eso es una inferencia, porque no está dentro del texto. Muy bien, listo, vamos a continuar. Texto número 1, voy a ayudar en la lectura y luego las preguntas, ya vamos a resolverlas. Esa ilusión la sostuvo en vilo, despierta en este caso, atenta, durante la fiesta que le hicieron en la víspera a sus captores, o sea, yo puedo acá inferir que está capturada esta persona. Con asado a la parrilla, discos de salsa, aguardiente, pólvora y globos de colores, Diana lo interpretó como una despedida. Ajá, yo ya sé quién está capturada. Acá está capturada Diana. Y no, y hay una fiesta aparentemente. Ella lo está interpretando como despedida. Ojo, dice, lo interpretó como despedida. Más aún había dejado listo sobre la cama el maletín que tenía preparado desde noviembre, a no perder tiempo cuando llegaran a buscarla. La noche era helada y el viento aullaba entre los árboles como una manada de lobos. Pero ella lo interpretaba como el augurio de tiempos mejores. Mientras repartían los regalos a los niños, pensaban en los suyos y se consoló con la esperanza de estar con ellos la noche del día siguiente. El sueño se hizo menos improbable porque sus carceleros le regalaron una chaqueta de cuero forrada por dentro. Tal vez se escogía a propósito para que soportara bien la tormenta. Estaba segura de que su madre la había esperado para cenar como todos los años y había puesto la corona de muérdago en la puerta con el letrero para ella, bienvenida. Así había sido, en efecto. Diana siguió tan segura de su liberación que pero hasta después que se paró en el horizonte las últimas migajas de la fiesta y amaneció una nueva mañana de incertidumbres. Muy bien, dice desde noviembre y me habla de muérdago. Yo puedo asumir que ellos están celebrando bien Navidad o bien Año Nuevo, ¿no? Están celebrando y esta mujer está capturada. También por lo que me dice, yo infiero que no está en la ciudad. Me habla de árboles, me habla no, ese caso de noche helada, o sea, me da descripciones, creo yo, más que todo por los árboles, hay que ser sincero, a asumir que ella no se encuentra en la ciudad. ¿De acuerdo? Pero al final, mira, me deja, ¿no? Con la idea. Amaneció una nueva mañana de incertidumbres. O sea, hasta ese momento no se sabe si Diana, en este caso Diana fue liberada. ¿De acuerdo? No se sabe en este caso si Diana fue liberada. ¿Ok? Muy bien. El texto se desarrolla en torno a qué. A ver, ¿qué marcamos en el número 1? Yo creo que dice, a la celebración de alguna colorida fiesta local, a la expectativa de Diana por su próxima liberación, está bonita esa clave, ¿no? Al recuerdo, al recuerdo de Diana tiene madre de sus hijos, la ansiosa espera de una cautiva por irse de una reunión, la imposibilidad de la protagonista manejar el tiempo, yo creo que sería la letra B de todas maneras, pues no tengo indicios clarísimos para inferir que todo se da en base a la expectativa de su liberación. Presumiblemente Diana esperó hasta el amanecer, ¿para qué? ¿Para qué? Ella dice, el sueño se le hizo insoportable, o sea, no lo superó, o sea, no tenía sueño, mejor dicho, ¿ya? Yo creo que acá la respuesta, ¿cuál sería? Gozar de plena libertad, salir al torbellino, regresar a la cárcel, descansar un rato, visitar a su madre. ¿Por qué esperaba el amanecer, Diana? Lo dice en el texto, creo también, o me da indicios de eso, a pesar que dice que era incertidumbre, era muy incierto lo que iba a pasar al amanecer. Ella se quedó despierta hasta el amanecer esperando. ¿Qué esperaba? Su liberación. ¿Y eso qué significa? De gozar plena libertad. Quería salir libre. En el texto, ¿a qué se refiere la palabra incertidumbres? En este caso, ¿qué sería? En este caso yo considero que incertidumbre significa, o según el texto significa que era incierto su situación.
¿no? La podría ser, pero acá dice muchas dudas en los personajes del relato, no dice personaje, dice personajes. A clima y sin verdad el día era muy malo, y si era el día malo o no. A la contemplación respecto al libertinaje de Diana, libertinaje. Libertad y libertinaje no es lo mismo, ¿ah? A que la mañana era muy incierta e insegura, a que los carceleros de Diana y también al día frío. Bueno, yo marcaría en este caso la letra D, ¿no? ¿Por qué, profesor? ¿Por qué era la mañana muy incierta? Porque no se sabía, ¿no? Si ella iba a salir libre o no. Insegura, ¿por qué? Porque no sabía si le iban a volver a meter digamos, a su prisión o la iban a dejar en libertad. No, ella no estaba segura de lo que iba a ocurrir. Es incompatible con lo narrado sostener que, ojo, incompatible, me dice, o sea, que no tiene relación con lo que se ha mencionado en la lectura. Diana siguió tan segura de su liberación, la noche era helada y el viento aullaba, eso sí está acá, está en el texto, ¿ya? Marco la palabra aullada y la encuentro en el texto, aquí está, ¿ves? Ahí está. El sueño se hizo menos improbable, también, la verdad improbable, yo me acuerdo haberla mencionado en la lectura, ya, aquí está, ¿ves? Improbable. La fiesta que le hicieron la víspera a sus actores, bueno, aparentemente Diana lo tomó así, ¿ah? ¿No? Víspera de sus actores, la fiesta que le hicieron, ¿ves? Ahí está la idea. Diana era esperada por su madre y hermano. Aquí está la respuesta. ¿Por qué, profesor? En ningún momento mencioné la palabra hermano en la lectura. Así que eso es incompatible. En ningún momento se menciona la palabra hermano. Cuidado, ¿ah? ¿Ok? Miren lo que he hecho, he rastreado las palabras dentro del texto. Según el texto, el término vilo significa, según el texto, la palabra vilo, te lo mencioné al inicio de la lectura, ¿no? Sostuvo en vilo, o sea, estaba en zozobra, ¿no? Estaba atenta, no sabía qué iba a ocurrir. ¿Ya? La respuesta en este caso sería la letra I. Muy bien, como vas a ver, en la mayoría de los casos, no todos, pero casi todos, son preguntas que están relacionadas. En un texto normalmente, de las 5 preguntas, ya lo correcto es que 3 son inferencias normalmente y 2 son literales. Así que eso es lo usual. Vamos por acá, antes que se nos acabe el tiempo. Y regresamos, tenemos nuestro quiz, ¿sabes? De todas maneras. Los demonios que deciden y alimentan la vocación pueden ser experiencias que afectan específicamente a la persona, del suplantador de Dios, o patrimonio de su sociedad y de su tiempo, o experiencias indirectas de la realidad objetiva, reflejadas en la mitología, en el arte o en la literatura, y lo llamamos el escritor. Ojo, ojo, ojo. ¿A quién se le denomina suplantador de Dios? Al escritor, ahí lo dice bien claro. Toda obra de ficción proyecta experiencias de estas 3 órdenes, pero las dosis distintas, y esto es importante porque la proporción en que los demonios personales, históricos o culturales hayan intervenido en su edificación depende de la naturaleza y la realidad ficticia. Oh, interesante lectura. ¿Qué son los demonios? En el texto lo dice, ya en el texto lo dice. Ya lo vas a encontrar en la primera parte, de todas maneras. Ahí está en el texto esta respuesta. ¿Qué son los demonios según el texto? La respuesta sería, son experiencias que alimentan la vocación mitológica, experiencias que afectaron personalmente al escritor, ¿no? Reflejos mitológicos, a ver, el patrimonio de la sociedad, conflictos existenciales. Yo marcaría la letra A. Experiencias que afectaron personalmente al escritor. Ahí lo dice, los demonios que deciden y alimentan la vocación, pueden ser experiencias que afectan específicamente a la persona del suplantador de Dios. Entonces, ¿quién es el suplantador de Dios? Ese es el escritor, pues, ¿no? Se conoce así, o el autor le da ese nombre, suplantador de Dios, porque él crea, porque él crea dentro de su obra el mundo. Se denomina suplantador de Dios, entonces, ¿a quién? Lógicamente, al escritor, pues, ¿no? Al escritor. Proyecta experiencias en las 3 órdenes instauradas. Eso es la parte final. Aquí dice 3 órdenes. ¿Te das cuenta? Toda la obra de ficción proyecta experiencias en las 3 órdenes. Yo ubiqué 3 órdenes y ubiqué la respuesta. ¿Qué sería acá? Toda obra de ficción. Ahí está.
Se infiere del texto que los ángeles son. ¿Qué son los ángeles? Muy bien, si me habla de demonios y que alimentan, deciden, ¿no? La vocación del autor, la experiencia del autor, entonces, ¿yo qué marcaría acá? No podría marcar la vieja, o sea, olvídate, no, no. Yo considero que son seres que existen solo en la mente del autor, ¿ya? ¿Por qué, profesor? Porque así como el demonio dice que no afectan experiencias, demonios acá estoy asumiendo que son las experiencias que tiene el autor, y experiencias que lógicamente afectan la mente, ya que conducen sus relatos. ¿De acuerdo? Según el texto del término mitología, acá tengo que tener bastante cuidado. Yo acá tengo que inferir qué me quiere decir el autor cuando dice reflejadas en la mitología. A ver. Yo tengo, no puede ser creación, puede ser, profesor, reflejarse en la pensamiento. No, recuerda que yo acá estoy tratando de cambiar una sola palabra. Acá lo correcto sería marcar alegoría. ¿Por qué? Porque es la representación simbólica. ¿De acuerdo? La respuesta en este caso sería la representación alegórica. Muy bien. Listo, chicos. A ver. Para algunos, de repente, que esto es nuevo, o sea, recién lo están viendo por primera vez, es una experiencia de repente, poco a poco van a generar la capacidad, la habilidad, van a perfeccionarla. Pero como te dije al inicio, muchas de las respuestas en los textos de comprensión de lectura son inferenciales. Entonces, ¿qué pasa con el alumno? El alumno marca lo que dice en el texto y ese es el error que comete el alumno. Uno no puede marcar lo que dice en la lectura, uno tiene que marcar necesariamente una conclusión. O sea, es aquí, marco aquello que no está en la lectura, pero que está relacionado, ¿no? Así como los ejemplos que he ido mencionando. A ver, un ejemplo más para terminar e irnos al descanso. Si yo te digo que, a ver, no sé, se acerca el cumpleaños de mi hijo y entre sus regalos preferidos, ¿no? Los regalos solicitados, me ha colocado el uso, perdón, el celular, la tablet, ¿no? En este caso, ropa y juguetes. Para tomar mi decisión, tendré que ver la utilidad de lo que voy a regalar en función a la necesidad de sus clases escolares. Entonces, ¿yo qué puedo inferir? De los 4 regalos que he mencionado, celular, tablet, juguetes, ropa, y si le doy prioridad a aquello que va a utilizar en las clases, ¿cuáles son mis 2 probabilidades que le voy a regalar? ¿Cuáles son las 2 posibilidades? A ver, desde tu punto de vista, si el regalo lo estoy condicionando en